Hoy vamos a hablar de un mapa, pero ojo, no es un mapa cualquiera. Es la historia de cómo unas simples líneas, trazadas con una regla en un salón de Berlín, partieron en dos un continente entero. Dividieron pueblos y crearon cicatrices que, bueno, más de un siglo después, todavía siguen ahí, sin sanar. Este es el relato de cómo la Conferencia de Berlín redibujó para siempre la vida y las fronteras de África. Si uno mira un mapa de África, hay algo que salta a la vista inmediatamente, ¿no? Esas fronteras, tan rectas, tan perfectas, que parecen hechas por un arquitecto. No siguen el curso de un río, ni la cresta de una montaña, nada de eso. Entonces la pregunta es obvia. ¿Quién estaba sosteniendo la regla? Esa pregunta justamente es el punto de partida de este análisis. Y para entenderlo, tenemos que hacer un viaje en el tiempo, a una decisión que se tomó a miles, pero miles de kilómetros de distancia. Es que estas líneas, hay que entenderlo, no son un capricho de la geografía, son cicatrices. Fueron impuestas desde muy lejos, ignorando por completo la complejísima red de culturas, de reinos, de etnias que ya existían sobre el terreno. Y todo esto empezó en un solo lugar. Nos vamos a Berlín, año 1884. Justo en el corazón del poder europeo se convoca una conferencia, una que no solo iba a redibujar un continente, sino que iba a sellar su destino, para siempre. Imaginen la escena. Diplomáticos europeos rodeados de la opulencia de la capital alemana. Y en el centro de todo, un mapa enorme de África. La ironía es brutal. La gran mayoría de estos señores jamás había pisado el continente que estaban a punto de repartirse. Para ellos, África era eso, un simple tablero de juego. Así que, durante 3 largos meses, 14 potencias se sentaron a esa mesa. La excusa oficial, claro, era evitar una guerra entre nosotros por los recursos de África. Pero seamos sinceros, bajo ese pretexto de regular el comercio, lo que en realidad estaban haciendo era ponerle un sello de legalidad al reparto del botín. Y de todos los datos, de todas las cifras, hay una que lo resume absolutamente todo. Un número. 0. 0 representantes africanos. Ni uno solo. Imagínense, el futuro de millones y millones de personas se decidió en una sala donde no tenían ni voz ni voto. Y por supuesto, claro que sí, todo esto se vistió con un lenguaje muy noble. El acta final hablaba de cosas como abolir la esclavitud y llevar la civilización. Pura retórica. Una coartada perfecta para lo que realmente era. Una gigantesca operación de saqueo a escala continental. A ver, aquí hay que aclarar algo que es clave. En Berlín no es que se sentaran con un lápiz a dibujar el mapa final. No. Lo que hicieron fue algo mucho más poderoso. Crearon las reglas del juego. Básicamente establecieron el manual de instrucciones sobre cómo se iba a conquistar legalmente todo el continente. Y la regla de oro fue esta, la ocupación efectiva. ¿Qué significaba? Pues que se acabaron las viejas reclamaciones de «un explorador mío pasó por aquí hace 100 años». No. A partir de ese momento, si querías un territorio, tenías que demostrar que lo controlabas de verdad, con soldados, con administradores, con gente tuya en el terreno. Y esto, en la práctica, fue como dar el pistoletazo de salida para una carrera desenfrenada por ir a plantar banderas por todas partes. Luego estaba el otro concepto clave, la esfera de influencia. Esto era, para que nos entendamos, cómo reservar un territorio. Era básicamente un mensaje para las otras potencias que decía, oigan, esta zona me interesa a mí. Aún no la controlo del todo, pero es mía, no se metan. O sea, una forma de marcar el terreno para el futuro. Entonces, el proceso legal era más o menos así. Paso 1. Conseguían un tratado, que muchas veces era fraudulento, de algún líder local. Paso 2. Llevaban ese papelito a Europa y lo presentaban como prueba. Y paso 3. Las potencias negociaban entre ellas para reconocerse mutuamente la nueva adquisición. En esencia, era un sistema de despojo, pero eso sí, con el sello oficial de la legalidad europea. Con estas nuevas reglas sobre la mesa, lo que vino después fue una auténtica avalancha. Un periodo que los historiadores, sin andarse con rodeos, llaman la repartición de África. Miren, la transformación es impactante. En el mapa de la izquierda, de 1880, el control europeo es apenas una manchita en la costa. Ahora miren el de la derecha.
Solo 30 años después, el continente entero es un mosaico de banderas europeas. La velocidad de esta conquista fue de verdad vertiginosa. Y si lo ponemos en cifras, es todavía más claro. En 1880, Europa controlaba más o menos un 10% de África. Para 1914, esa cifra se disparó hasta el 90%. Ojo, la Conferencia de Berlín no fue el inicio de todo, pero sin duda fue la chispa que incendió la pradera. Y en medio de esta conquista casi total, solo 2 naciones lograron mantenerse en pie, independientes. Por un lado, Etiopía, gracias a una resistencia militar feroz contra Italia. Y por otro, Liberia, un caso muy particular, un estado fundado por exesclavos de Estados Unidos y que tenía ciertos lazos de protección con ese país. Fueron, como se dice, las excepciones que confirmaron la regla. Y todo esto nos lleva a la pregunta final, y quizá la más importante de todas. ¿Qué legado dejó esta división tan artificial? ¿Qué cicatrices son las que perduran hasta el día de hoy? Pensemos en esto. Antes de la llegada de los europeos, las fronteras en África eran algo orgánico, poroso. Se movían con la gente, con las rutas de comercio. Eran puentes, no muros. Pero las fronteras coloniales, esas fueron otra cosa. Fueron muros, líneas arbitrarias trazadas en un mapa que cortaron de tajo comunidades, familias enteras, rutas comerciales, sin el más mínimo respeto por la gente que vivía allí. Y las consecuencias de esta imposición fueron, y bueno, siguen siendo, devastadoras. De repente, grupos que eran rivales históricos fueron forzados a convivir dentro de un mismo país. Comunidades que hablaban la misma lengua y compartían la misma cultura quedaron partidas por la mitad, en 2 países distintos. Lo que se hizo fue básicamente sembrar la semilla de conflictos que, por supuesto, estallarían décadas después, ya en la era poscolonial. Y aquí, fíjense, llegamos a una paradoja tremenda. Cuando las naciones africanas por fin consiguen su independencia, se topan con un dilema terrible. ¿Qué hacemos? Si intentamos redibujar el mapa para corregir las injusticias de la colonia, podríamos provocar un caos todavía mayor, guerras por todas partes. Así que, en una decisión que tuvo que ser increíblemente dolorosa, optaron por mantener esas fronteras. En cierto modo, aceptaron la jaula colonial como la única base posible para intentar construir un futuro. Hay una cita que quizás lo resume todo a la perfección. Dice que la Conferencia de Berlín dio inicio a una era de violencia legal practicada sobre todo un continente. Y es que no fue solo una conquista, fue la creación de un sistema entero que le puso un barniz de legalidad a la violencia, a la explotación y al sometimiento de todo un continente. Y con esto cerramos, dejando una pregunta en el aire. Han pasado ya 140 años. Pero, ¿siguen esas líneas trazadas en Berlín definiendo el futuro de África? Porque, aunque el colonialismo como tal ya terminó, el continente todavía sigue luchando por forjar su propio destino, y muchas veces lo hace dentro de un marco, de unas fronteras que nunca eligió. Es un legado complejo, sin duda, y una herida que a día de hoy todavía sigue abierta.